David Broncano se ha estrenado en Radio Televisión Española hundiendo a la competencia. Pero a la competencia equivocada. ¿Qué mal le ha salido a Pedro Sánchez su apuesta multimillonaria? También ha habido alusiones a que era demagogia decir todo lo que se podía pagar con el salario de este señor. Y eso no lo vamos a responder nosotros, eso lo va a explicar Iván Espinosa de los Monteros, que ya se lo explicó en su día a Xavier Fortes cuando le decía de dónde iban a recortar. Y es que lo que se escondía detrás de este fichaje no era sino el capricho de Pedro Sánchez por intentar acabar con lo que considera un díscolo que es Pablo Motos. Y me temo que no lo ha conseguido. Se suele decir que lo que mal empieza mal acaba, y empezó la cosa bastante mal. Televisión Española se gasta 28 millones de euros en copiar a Movistar Plus. Y cuando nos enteramos del fichaje, lógicamente pusimos el grito en el cielo porque coincidiendo en el tiempo se produjo el gran recorte en materia sanitaria y además se bloqueó la ley ELA. Y lo cierto es que no sorprende que Pedro Sánchez se gaste el dinero público en sus caprichos. Ahí le tenemos disparando el catering del Falcon. Pero convengamos en que el programa de Broncano era algo desconocido para una amplia mayoría, y de hecho sus cifras dentro de Movistar Plus no justificaban de ninguna de las maneras este gasto. Gasto que, insisto, venía motivado por la antipatía que Pablo Motos le generaba al presidente. Televisión Española estrenó ayer su gran apuesta de la temporada y quizá la más arriesgada desde hace mucho tiempo. Su primer duelo contra el Hormiguero se saldó con una derrota, pero parece que puede haber más partido del que se esperaba. Porque, como dije al principio, batió a la competencia. A la competencia del Gran Wyoming. Audiencia del lunes pasado nos dice Pablo Haro. El Hormiguero 21% de Sare con 2.378.000 espectadores. El intermedio 7,6% con 862.000. Ayer el Hormiguero aumentó hasta un 23%, 2.893.000. Mientras que el intermedio del Gran Wyoming bajaba hasta un 5,5%, 666.000 espectadores. La gran apuesta de Sánchez de David Broncano, 2.152.000. Y concluye de la siguiente manera. Sánchez se quiso cargar a Pablo Motos y al final acabará con el Gran Wyoming. El Gran Wyoming conocido por ser uno de los grandes apologetas de este gobierno. El Gran Wyoming que nos habla del derecho a la vivienda cuando él las acapara. El Gran Wyoming que se presta a atacar al Poder Judicial y por ende a la separación de poderes, uno de los pilares de nuestra democracia. El Gran Wyoming que lleva haciendo el mismo humor rancio de curas y empresarios desde que se le conoce. Y es que el argumento de apostar por David Broncano era un formato revolucionario y novedoso que hiciese mella en Pablo Motos, pero casualmente a quien ha afectado, a quien más ha penalizado, ha sido al Gran Wyoming, que como digo lleva años haciendo exactamente lo mismo. Algunos usuarios apuntan en una cadena de televisión normal, como no es La Secta, el programa de Wyoming habría desaparecido hace tiempo, pero como es un lameculos contumaz del gobierno, que ahora se estará rasgando las vestiduras viendo el roto que le ha hecho Sánchez con el fichaje de Broncano. ¿Qué habrá hecho el pobre hombre que ya ni se quita para dormir las rodilleras para que le hagan semejante afrenta? Otros, en cambio, se quejan, y con razón, de que ya no nos ofendamos porque dilapiden nuestro dinero en estos caprichos. Lo que me alucina es que ya hemos pasado a considerar normal que el presidente utilice el dinero de todos para hacer sus estrategias de marketing personal, al margen de que le salga bien o mal. Que no se extrañe que la próxima vez que vayamos a las urnas le hagan una entrevista / masaje al guapérrimo Pedro Sánchez en el programa de Broncano. Y ya se puede emplear a fondo que nos ha costado 28 millones, a Sánchez no, a los españoles. Y además es que los titulares son bastante dolorosos porque todos han sido de este estilo. Pablo Motos gana la primera batalla frente a un gran estreno de la revuelta de David Broncano. El Hormiguero de Motos salió ayer victorioso del primer duelo con la revuelta de Broncano, aunque este ofreció un gran dato esperanzador para el futuro. No estoy de acuerdo, pero a eso volveré después. Tras los datos de audiencia de este primer duelo, habrá que seguir la evolución en los próximos días. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? La izquierda le dio al fichaje de Broncano un cariz de cruzada contra la malvada derecha. Ver el programa de Broncano se había convertido en una suerte de causa política. Debían batir a ese malvado Pablo Motos, el fascista al que le dedican vídeos del Ministerio de Igualdad, para callar a la derecha y para mostrar apoyo a la apuesta de Pedro Sánchez. No es porque hubiese una gran expectativa o porque estuviesen deseosos de ver a Broncano en Radio Televisión Española. Si fuese ese el caso, su programa en Movistar hubiese tenido mejores cuotas de audiencia. Ya la novedad ha pasado.
Y además es que el programa en Radio Televisión Española ha sido más descafeinado que la resistencia que presentaba Movistar, al tratar de adaptarlo a otro tipo de públicos. Conforme vayan pasando los días, se verá si ha conseguido afianzar a esa gente que ha acudido a apoyar al presidente, no a Broncano, y veremos también si la audiencia que ya tenía en su programa de Movistar se queda o si por el contrario este formato más light no les termina de convencer. Y de hecho varios están vaticinando ya un gran batacazo. El youtuber y tertuliano del Toro TV, Infoblogger, comenta: Broncano pierde por más de 6 puntos frente al Hormiguero e irá bajando cada día hasta que lo releguen a la 2. 28 millones de euros nos ha costado la broma. Porque una cosa tiene que quedar clara. Todo el mundo sabía, tanto los detractores como quienes estaban a favor, que ayer se inauguraba el programa de Broncano. Aquí no vale eso de se va a dar a conocer por el boca a boca. Más publicidad no ha podido tener, y aun con todo no ha conseguido batir a Pablo Motos. Y eso que le salvó los muebles el invitado que tuvieron. No puede ser real lo ocurrido en la revuelta. A David Broncano le salvó a Aitor Francesena. No fue ni Rajoy, ni Pedro Sánchez, aunque estuvo presente, ni Pablo Motos, aunque también estuvo, ni una estrella de Hollywood. El primer invitado de la revuelta fue el 5 veces campeón de surf adaptado, Aitor Francesena. David Broncano no da puntada sin hilo, pero su primer zurcido lo salvó a Aitor. Desde el medio Sataka apuntan en la dirección de que no van a conseguir adaptar el formato a Radio Televisión Española. Broncano y la revuelta no se han adaptado ni un ápice a la audiencia de la primera en su debut, y les ha salido bastante bien. El Hormiguero resiste. Por supuesto, este éxito no ha dañado las, como siempre, espectaculares cifras del programa de Pablo Motos, pero tiene todo el sentido del mundo que en Antena 3 estén muy atentos a los próximos movimientos de la revuelta. Otro de los derrotados fue el propio Carlos Latre. Como era de esperar, el gran derrotado de esta batalla es Carlos Latre y su Babylon Show, que lleva 2 semanas sin cuajar entre el público y que ya había anunciado que se retiraba del choque 2 días de la semana. El programa hace un mínimo histórico en su breve trayectoria de apenas un par de semanas, con un 3,1% y 400.000 espectadores. También nos apuntan desde este medio que las cifras podrían estar infladas debido a la novedad y a la curiosidad que el estreno podría despertar en los espectadores. Pero toca volver al tema de los dineros. Toro Sentado nos dice: Broncano 14 millones anuales, Silvia Inchaurrondo 537.000, Catherine del Falcon 200.000 euros, Ministerio de Igualdad 573, deuda catalana condonada 15.000 millones. Medicamento para cáncer de mama es muy caro y hay que racionalizar el gasto. Y adjunta la noticia al debate: Sanidad no financiará el prometedor fármaco contra el cáncer de mama metastásico ya disponible en 16 países de la Unión Europea. El motivo: son muy caros. Y aquí uno se acuerda de las manifestaciones de las batas blancas cuando no gobernaba el PSOE. Imaginad la que se hubiese preparado si no estuviese Mónica García, la mimema, de ministra de Sanidad, y si el presidente se llamase Santiago Abascal en lugar de Pedro Sánchez. Las manifestaciones serían multitudinarias. Y el detalle es que no solo hay que valorar esto en dinero, hay que valorarlo también en coste de dimisiones. Con los 14 millones de euros que se van a levantar Broncano alias Trincano de dinero público, España podría contratar 280 médicos, ayudar a 320 paralíticos cerebrales, ayudar a 350 enfermos de ELA, contratar 450 profesores, tratar a 900 mujeres con cáncer de mama, y esto cada año. Y como apunta también Toro Sentado, solo recordar que para pagarle 14 millones al año a Broncano han hecho falta 3 reuniones del Consejo, cesar al director de contenidos de Radio Televisión Española, a su presidenta para nombrar a una militante del PSOE y recortar 15 minutos al telediario en prime time. Servicio público, dicen. Pero es demagogia alegar que se están gastando los fondos públicos para hacerle el capricho a Sánchez en lugar de invertir ese dinero donde realmente hace falta o dejarlo en el bolsillo del contribuyente, que bastante cuesta llegar a final de mes. Y sobre el tema de los tijeretazos y los sueldos, vamos a recordar este glorioso momento de Iván Espinosa de los Monteros frente a Xavier Fortes, en 24 horas también de la televisión pública. ¿Dónde meterían ustedes la tijera? Pues mire, empecemos por tener en cuenta que hemos pasado los peores años de crisis económica de nuestras vidas, no me voy a ir más atrás. Pero es que ese momento ya ha pasado. Es que ya hemos pasado el momento de la pandemia, es que ya hemos pasado las ayudas necesarias para ese momento. Y en este año gastamos más que en el peor momento de la pandemia. ¿Dónde recortaríamos? Pues de la racionalización del gasto improductivo, innecesario, redundante. Usted puede coger el presupuesto de esta misma casa, por ejemplo, y decir, oiga, ¿de verdad los 500 millones de euros que gastamos en esta casa es el gasto más eficiente posible? ¿No hay otra manera de hacerlo?
No estoy pensando en los trabajadores, en los cámaras que nos están sacando, en los ya iluminadores. le digo yo que alguno está pensando. Pues sí que está pensando en los trabajadores y en las cámaras de televisión española. A los cámaras voy a pedir que me enfoquen de un plano grande, A ver, porque no es fácil. se va a levantar. Mire, estos son los directivos de Televisión Española. Estos son los que tienen rango director, subdirector. Es que no me cabe en una sola, ¿se ve bien? Sí. Todos estos ganan más de 100.000 euros. Hay que ver qué nervioso se ha puesto Xavier Fortes cuando le han recordado la cantidad de cargos directivos que están colocando en Radio Televisión Española con sueldazos. Y por eso digo que el fichaje de Broncano es coherente con lo que hemos visto en este gobierno. ¿No se está hablando acaso de que Ábalos colocó a Jessica en una empresa pública dependiente del ministerio que él dirigía? ¿No le crearon un cargo ad hoc a David Azagra en la Diputación de Badajoz, el hermanísimo de Sánchez, al poco tiempo de que él asumiera la secretaría del partido? ¿No ha habido al menos 11 ministerios comprometidos con la actividad empresarial de Begoña Gómez? ¿No colocó a su amigo Serrano primero al mando de Correos dejando un gran pufo y después al mando de la gestión y rescate de las autopistas? Sánchez es experto en colonizar los órganos públicos y Radio Televisión Española no iba a ser la excepción. Con lo que no contábamos y ha sido una grata noticia es que por el camino se iba a llevar por delante a Wyoming. Lince TV, política y noticias.